¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Moro y hoy quería darle unos consejos a la hora de tocar. Yo sé que hay muchos que por ahí no tienen mucha experiencia en lo que es tocar en vivo, y por ahí algunos de los consejos que yo les voy a dar hoy les pueden ser de utilidad y les pueden ahorrar por ahí algún que otro inconveniente que puedan tener cuando estén tocando en vivo. Bueno, lo primero, o el primer consejo que puedo darles cuando van a ir a tocar en vivo, tiene que ver con unos días antes. Por lo menos yo te recomiendo que un día o 2 días de preferencia antes cambies las cuerdas de la guitarra, porque pueden pasar muchas cosas. Si vos venís tocando, tenés meses conozco gente que hasta años tiene con las mismas cuerdas, tienen la maldita costumbre, las cuerdas de la guitarra, de cortarse cuando tocas en vivo. Y te lo digo por experiencia porque me ha pasado muchísimas veces que se me corten las cuerdas de la guitarra tocando en vivo. En mis primeros recitales me pasó muchas veces, y ahí aprendí que yo siempre tenía que tocar con cuerdas nuevas. Obviamente, si vos estás tocando mucho con tu banda, estás tocando todos los fines de semana o 2 veces en un fin de semana o más, no sería necesario cambiar la cuerda de cada recital que vas a hacer, porque tenés recitales seguidos y tus cuerdas van a durar. Pero bueno, cuando vos tocás, no sé, 1 o 2 veces al mes, y bueno, por lo menos tener la precaución de tocar con cuerdas que no tengan mucho tiempo de uso. Ese es un consejo. Otro consejo ya a la hora de ir a tocar, a la hora de ya el día del recital, algo muy importante es que cheques la afinación de tu instrumento antes de tocar, por lo menos un rato antes. También cuando ya armaste tu set para tocar, porque muchas veces pasa que en el trajín, en el llevar y traer las cosas, el instrumento se desafina. O a veces cuando vos tenés un concierto que es en exterior, o sea, al aire libre, muchas veces por los cambios de temperatura, tu instrumento que vos ya lo traías afinado en su estuche, te puede pasar que se te desafine. Entonces, cuando vos ya tenés el set armado y ya estás por empezar a tocar, es recomendable que vuelvas a revisar la afinación, porque te puede pasar que toques el primer tema desafinado y eso no queda nada bien. Otra cosa que es muy importante antes de tocar es en el momento de la prueba de sonido. Esto es algo que a la prueba de sonido hay que darle muchísima importancia, y lo más importante yo creo que es el tema de que te asegures de que tenés buen retorno. Buen retorno no solo de tu instrumento, que es muy importante, porque si vos tenés mal retorno de tu instrumento, te va a pasar que vas a tener que tocar de memoria y que no vas a tocar cómodo. Y también que tengas buen retorno de los instrumentos de tus compañeros, porque si no te puede pasar que te empieces a perder y que no puedas llevar bien las canciones. Así que eso es importantísimo a la hora de tocar en vivo. Y bueno, también es muy importante, creo que este es el consejo más importante, porque hay muchas personas que se ponen nerviosas cuando van a tocar en vivo. Entonces es muy importante que uno se relaje, que realmente tocar relajado. Entonces, hay muchísimas técnicas para lidiar con los nervios cuando te subís al escenario, pero realmente yo creo que lo más importante es que uno se relaje y siempre piense que es lo mismo que cuando va a un ensayo, ¿no? Que haga de cuenta que va a un ensayo más. Eso es importantísimo. Y hablando de ensayos, eso está por demás, que si vas a tocar de en vivo, se supone que tenés que hacer una cantidad de sesiones de ensayo apropiadas para el recital que vas a hacer, porque si vas a tocar en vivo y no tenés buenos ensayos, obviamente los errores que deberían salir en la sala de ensayo
van a salir, van a saltar cuando estés tocando en vivo. Y obviamente tocar en vivo no tiene nada que ver con un ensayo, así que eso es muy importante que vayan con el ensayo que requiere el recital. Así que bueno, les dejo esos consejos que seguramente les pueden servir a muchos de ustedes. También, bueno, les voy a recomendar que pasen por mi canal si no lo han hecho. Ahí tienen el link a mi canal y a la suscripción, también acá abajo pueden suscribirse a mi canal para seguir estando actualizados con los videos que yo voy subiendo. Les recomiendo mucho que vean mis versiones metaleras si no lo han hecho. Aquí les dejo un enlace para que las vean. Así que bueno, también tengo clases de guitarra, hay muchas cosas que bueno, revisen ahí en mi canal si tienen ganas. Y bueno, también les voy a dejar una recomendación por acá del canal de un amigo. Espero que le echen un vistazo y lo apoyen con una suscripción. Así que bueno, nos estamos viendo en algún otro video que suba próximamente. Saludos a todos.